el régimen de Nicolás Maduro acaba de anunciar un plan de repatriación, un plan especial justamente para garantizar el regreso de los venezolanos que quedaron varados en el exterior luego de la suspensión masiva de vuelos internacionales. Esta medida fue confirmada por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en medio de esta creciente tensión. Bueno, según explicó la funcionaria, este operativo también busca facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera del territorio nacional, aunque no brindó precisiones sobre su implementación. Rodríguez además sostuvo que el régimen activó todos los mecanismos multilaterales que estaban ajustados al derecho internacional para poder exigir el cese inmediato de lo que calificó como una acción ilegítima e ilícita. Bueno, en su mensaje la vicepresidenta acusó también al gobierno estadounidense de responder a un pedido de la dirigente opositora María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz y actualmente en la clandestinidad. También Rodríguez señaló que la oposición busca bloquear el espacio aéreo venezolano. Y justamente sobre ese espacio aéreo trabaja Estados Unidos, por ejemplo, con la implementación ya en funciones de un radar en el aeropuerto de Trinidad y Tobago, que es a escasos kilómetros de la frontera, de la costa venezolana, según disposiciones de estos últimos días, que al menos se conocieron, ya está operativo. Y por supuesto genera todavía más tensión en esa división que hay apenas por el agua entre un país y el otro. Lo confirmó Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, anunciando, además de este cierre total del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, intensificando la tensión en la región, esta instalación de un radar militar de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, las dos islas que limitan de alguna manera en el Caribe con Venezuela, a pocos kilómetros de la costa de este país. Es un movimiento que distintos analistas describen como una significativa escalada en más presión sobre el gobierno de Caracas. Washington reforzó su despliegue ya en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico con supuestas amenazas a la seguridad regional. Recordemos que la cifra ronda los 70 muertos ya por distintos ataques a embarcaciones. El refuerzo incluye un aumento visible de las patrullas navales y operaciones de vigilancia aérea. Y el elemento más tangible de esta nueva fase es la autorización del gobierno de Trinidad y Tobago para esta instalación del radar militar. Y por otro lado, Estados Unidos reforzará la lucha contra los narcos terroristas de Venezuela. Así lo confirmó este domingo la fiscal general Pam Bondi. Utilizará todos los recursos legales para frenar el flujo de drogas y señaló a organizaciones como el Tren de Aragua y a los carteles respaldados por la dictadura chavista. La fiscal general de Estados Unidos advirtió este domingo que la administración de Donald Trump reforzará la persecución de organizaciones criminales que operan desde Venezuela y otras regiones. En una entrevista televisiva sostuvo que la Casa Blanca considera prioritario frenar el flujo de drogas hacia territorios estadounidenses y perseguir a las organizaciones narcoterroristas. Y a 4 minutos ya de las 11 de la noche vamos a tomar contacto con los Estados Unidos y con nuestro corresponsal Mauricio Zabalza para tener más novedades de este conflicto que sigue generando más tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches, chicos. Bueno, ya confirmado, finalmente Donald Trump dijo en el avión Air One, en una primicia que sacó el New York Times, evidentemente con algún topo que tiene el gobierno, de que habló Trump y Maduro hace una semana atrás, ¿no? Entonces, claro, la primera conferencia de prensa que tuvo Donald Trump, le preguntaron qué hablaron, qué se decidió, y dijo, no salió ni bien ni mal, dice, diría que fue una llamada telefónica, pero lo cierto es que se estaría hablando de un ultimátum de ciertos días para que salga del poder sin que ataquen a un lugar específico y posiblemente a Turquía, algunos están especulando, ¿no? ¿Cuáles son, Mauricio, los escenarios posibles del rumbo de Venezuela en medio de este contexto de tensión y esta noticia un tanto positiva, ¿no? Esperanzadora? Sí, a mí me da la impresión de que Estados Unidos en algún momento, y lo están diciendo aquellos que están en inteligencia militar, podría atacar muchas pistas clandestinas y de pronto sacar a María Corina Machado para que reciba el Premio Nobel de la Paz. Lo que sí, también hubo mucho ruido esta semana porque salieron senadores y diputados del Partido Demócrata, que en uno de los tantos ataques que se hicieron a estas lanchas supuestamente con droga, quedaron 2 personas vivas agarrado a la lancha, a los pedazos de lancha, y hubo una orden del ministro de Defensa, Hexet,
directamente para tirar un segundo misil para eliminar justamente esas personas, y obviamente eso ha tomado estado público y bueno, y las aguas están divididas obviamente con estas cuestiones, ¿no? A propósito de esto, Mauricio, ¿hay apoyo interno en Estados Unidos a esta decisión de Trump de ir, diríamos, por todo o al menos por resolver desde la mirada de Estados Unidos lo que es el conflicto en Venezuela? No creo que el norteamericano estadounidense en realidad quiera que bajen justamente a tierra. Por eso hay tantos aviones, hay Ujú. muchos misiles. De pronto va a ser cuestiones quirúrgicas, como te decía, de pronto atacar pistas y entrar a buscar a Corina Machado, o de pronto buscar a Maduro, ¿no? Que se tenía que presentar ayer en un acto y no se presentó justamente Ujú. porque está escondido. Lo contrario a todo esto es el indulto que mucho no se entiende a Hernández, presidente de Honduras, acusado no, condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas por convertir a Honduras en un narcoestado. Entonces no se entiende un poco esta dualidad de por qué indultar a una persona y condenar a otra, ¿no? Todavía quedan muchas dudas. Mauricio Zabalza, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande, chicos. Tengan buena noche. Dale. Con la cual vamos a empezar hablando de la Así es. tensión que se vive entre Estados Unidos y Venezuela. Una de las últimas noticias fue la confirmación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que mantuvo una comunicación telefónica con Nicolás Maduro. Esto sucedía a comienzos de este mes. El mandatario habló con la prensa y fue consultado acerca de los reportes, ¿no?, que han sido publicados por distintos medios. Bueno, efectivamente dijo, la respuesta es sí, ante preguntas sobre cómo fue esta conversación telefónica. Dijo, no diría que salió bien ni mal, solo fue una llamada. Bueno, además añadió y dijo que se trata de un asunto muy complicado, sin ampliar el contenido del diálogo. Pero tenemos que destacar que esta confirmación del contacto telefónico ocurre en medio de un contexto de creciente presión por parte de Washington. Donald Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y comunicó a Maduro que Estados Unidos va a intensificar las acciones militares si no abandona el poder. Muchas especulaciones ahora con respecto a un inminente encuentro. Y como sabemos, uno de los efectos de presión que Estados Unidos impone a Venezuela tiene que ver con el tráfico aéreo. Y ahora Donald Trump directamente ha reclamado que el espacio aéreo quede totalmente cerrado para definitivamente aislar a Venezuela en esta negociación, así lo considera Estados Unidos, para forzar inclusive la salida de Maduro. El presidente de Estados Unidos hizo público este deseo ayer sábado, a propósito de la publicación en su red Truth Social, dirigiendo este mensaje hacia las aerolíneas, los pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas. Dijo que debe considerarse cerrado en su totalidad el espacio aéreo de Venezuela. La advertencia se da en medio de estos operativos militares norteamericanos en el Caribe y también entre los rumores sobre posibles acciones terrestres contra el régimen de Nicolás Maduro. Trump escribió en esta red social, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad. Esto encendió más alarmas sobre la escalada en esta disputa con el gobierno de Maduro. En paralelo, medios internacionales difundieron también una supuesta conversación filtrada en la que el mandatario le exigió la salida inmediata a Nicolás Maduro y a toda la cúpula de su gobierno, amenazando con multiplicar las acciones militares si no se cumple con esta orden que emana del poder, al menos del Ejecutivo de Estados Unidos. Seguimos avanzando con más noticias, pero no estamos solos. Claro que sí, presentamos a Florencia Marrapodi, nuestra compañera, con más información internacional. Flor. Buenas noches, Sol. Fernando, buenas noches a todos los que están del otro lado. Y tal como dijiste, seguimos en tema porque Donald Trump advierte que el espacio aéreo de Venezuela está cerrado en su totalidad. Esta orden la dio el día sábado. El gobierno de Venezuela condenó este sábado la orden del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano, calificándola como ilegal, arbitraria e injustificada. Caracas denunció que la medida constituye una amenaza explícita de uso de la fuerza y viola principios del derecho internacional.
En un comunicado oficial, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó que ninguna autoridad ajena tiene facultad para bloquear el espacio aéreo nacional y advirtió también que Venezuela sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorga el derecho internacional. El texto acusó a Donald Trump de pretender aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos sobre territorio venezolano. A su vez, Caracas anunció que denunciará la amenaza ante organismos internacionales y alertó que la decisión se inscribe en una política permanente de agresión con pretensiones coloniales sobre América Latina y el Caribe. Este comunicado cita la Carta de la ONU para sostener que el intento de intimidación viola normas que prohíben el uso de la fuerza. Sí, con la última noticia, último momento, Donald Trump admitió, contó, informó que literalmente habló por teléfono con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con lo cual se abre probablemente una esperanza, una luz en el final del camino en que se pueda arreglar por las buenas, si se quiere, esta escalada, esta tensión que cada vez aumenta más entre Washington y Venezuela. Por un lado, Estados Unidos, que ya desde que volvió a asumir Trump la presidencia el 20 de enero, con más de 80 personas fallecidas, más de 20 barcos derribados en lo que es alrededor de Venezuela, la persecución del narcotráfico, pero más allá de eso, en el big picture, como se dice acá, es la intención de Estados Unidos de que Maduro abandone el poder en Venezuela y le dé lugar de alguna manera a que pueda asumir un gobierno más democrático y no comunista y no autoritario, que reconozca la última victoria electoral del partido que realmente ganó Urrutia y Machado, que hace muy poco ganó el Premio Nobel de la Paz. Y lo que dicen acá, estuvimos reunidos acá hace un rato con gente que maneja la información acá en Washington, D.C., es que más o menos le dieron un ultimátum a Maduro, le dan la posibilidad de retirarse de Venezuela por las buenas, con su familia, exiliarse, irse a Rusia, irse a Turquía, por las buenas. Si esto no sucede por las buenas, va a suceder por las malas. Eso es lo que dice Donald Trump. Claro, la información hasta esta confirmación de una charla era que justamente la presión venía desde el espacio aéreo y desde los buques, ¿no?, derribados en el Caribe. Ahora, al tener conocimiento y confirmación ya del propio Trump que hay diálogo, que hablan, bueno, se especula con una posibilidad un poco más ordenada, igualmente sabiendo que hace mucho tiempo Nicolás Maduro está en el poder y uno lo ve con cierto escepticismo que de un día para el otro acepta algo así, ¿no? Mira, esto ya es a nivel personal y con lo que hablamos acá los colegas en Washington, es casi inimaginable imaginarse a Nicolás Maduro entregándose o exiliándose de Venezuela por las buenas. Sería realmente para una serie, y que seguramente ni siquiera una serie uno puede imaginarse un personaje con el calibre de Maduro, no solo por su aspecto físico, pero su personalidad y las cosas que lo hemos escuchado decir, que realmente se entregue, se podría decir esa palabra, ¿no? Que acepte la rendición, si podemos decir, pero la realidad es que en este momento, como decís vos, lo que es el espacio aéreo de Venezuela totalmente muerto, se puede decir, no entran ni salen vuelos, con lo cual es una manera de que Estados Unidos le está avisando, le está diciendo, bueno, le marca la cancha, esta es la situación. Tenemos todo el ejército en el mar, tenemos todo el espacio aéreo cerrado, o te entregás o entrarán, ¿no? O sea, no se sabe cuál es la jugada y obviamente que no la vamos a saber. Secretos de Estado, secretario de Guerra Pete Hegseth tampoco va a salir a decirle a la prensa cuál es la intención o el plan estratégico de Estados Unidos. La realidad es que hay una esperanza porque hubo un diálogo, es un montón, un llamado telefónico por Maduro, que recordemos que hay un precio puesto por la cabeza de Nicolás Maduro, $50 millones, más de lo que pagaban por la cabeza de Bin Laden, de Al Qaeda, post atentado con las Torres Gemelas, por lo cual es un tema muy importante para Estados Unidos, para la administración de Trump, terminar con Maduro, que además fue declarado líder del Cártel de los Soles, una organización ya narcoterrorista, culpable de entrar el fentanilo acá a Estados Unidos y matar muchísima gente. Justo acá, mientras yo hablaba, antes de salir al aire, había una persona acá dando vuelta que no sé si llegaron a verlo, que ahora cruzó
que era un ejemplo puntual de lo que hace el fentanilo con la gente. Son muertos vivos caminando por la calle. Es muy interesante lo que estabas relatando, Andrea, porque claro, justamente, más allá de la luz esperanzadora en medio de estas noticias que van surgiendo, la incertidumbre todavía continúa y particularmente te quiero preguntar esa incertidumbre, cómo la viven los estadounidenses de origen venezolano, porque siguen un poco perdidos, no entienden bien la estrategia de Donald Trump y mucho menos el resultado, ¿no?, de todo este juego. Bueno, acá muchos venezolanos, acá en Estados Unidos, escapados, exiliados de Venezuela, muchos dejando atrás familias enteras, pero con la posibilidad de rehacer sus vidas acá en Estados Unidos. Y como dicen, están esperando que Maduro se vaya del poder, no sé si para volver a su país, pero de alguna manera para la gente que está adentro pueda vivir con algún tipo de dignidad. Recordemos otro tema muy importante, que esta especie de cierre del espacio aéreo es como un aviso, ¿no?, a los civiles que están en Venezuela. Pero lo que es increíble es que la gente en Venezuela no se entera, no tienen acceso a muchos medios de comunicación y a redes sociales, que para nosotros, incluso, bueno, acá en Estados Unidos ni hablar, pero en Argentina mismo, hoy las redes sociales, ¿quién no está con el celular o todo el día conectado? La gente es como que no sabe lo que pasa. Entonces, la ignorancia también le ha permitido durante tantos años a Maduro permanecer en el poder. Eso es lo que dice acá la gente, que están ciegos, viven en un lugar donde están ciegos y no saben lo que pasa y absolutamente engañados. La verdad que están esperando que esto ojalá pase por las buenas, pero si no, va a pasar por las malas, como dijo Donald Trump. Andrea, es parte de la agenda de esta semana que va a terminar, o el viernes al menos, con el sorteo del Mundial y que le va a dar, imaginamos, otra visibilidad global una vez más a Donald Trump. Pero después de lo que sucedió con el pacto de paz o acuerdo de paz en Gaza, ahora con este intento de, a la mirada de Estados Unidos, solucionar lo que sucede en Venezuela, sigue siendo Donald Trump como una figura erigida de manera internacional, ¿no?, como, digamos, involucrándose en distintos conflictos del mundo. Sí, te diría que es como el Messi de la política, ¿no? Porque tiene una agenda tan llena de cosas. Mañana lunes arranca una agenda con muchos conflictos, ya pasó Thanksgiving, se viene Navidad y Año Nuevo. Y esto también es interesante, porque acá se preguntan, ¿este tema de Venezuela se va a resolver antes de fin de año? Que esto es ya, digamos, ya estamos en fin de año, se termina el 2025 y Donald Trump es un objetivo muy principal terminar con este tema. Como decís vos, está Gaza, está Ucrania, tiene muchos frentes abiertos y la verdad que es hoy el líder político del cual todos hablan y está tratando de abarcar muchísimos temas, ¿no? Tal cual, Andrea, te agradecemos por este contacto y por supuesto lo renovamos en cualquier momento para tener más novedades de allí, desde los Estados Unidos. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del